Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por su atención. Esta es mi presentación acerca de documentos inéditos en pequeños archivos, la historia del arte desde la periferia. Agradezco mucho a los organizadores de este coloquio internacional de historia del arte. Mi nombre es Leonardo Varela y comienzo mi presentación. Se trata de una presentación que habla acerca de una experiencia personal de investigación, pero también de una circunstancia colectiva que implica la investigación desde de territorios lejanos a los centros culturales y académicos de nuestro país. El Archivo Histórico de Baja California Sur. La historia del Archivo Histórico del Estado de Baja California Sur, situado en la ciudad capital de La Paz, es muy peculiar. Se fundó el 9 de mayo de 1969 por el entonces gobernador del territorio, licenciado Hugo Cervantes del Río, aún sin portar el nombre alusivo al historiador cabeño Pablo L. Martínez, que hoy ostenta. Estuvo originalmente localizado dentro de la Casa de la Cultura de La Paz, seguramente en el edificio que actualmente funge como Casa de la Cultura del Estado, anteriormente sede del Hospital Juan María de Salvatierra, construcción que porta desde hace algunos años el nombre del reconocido pintor Armando Manríquez. Sus fondos documentales provienen de varios repositorios regionales, incluyendo principalmente una serie de documentos conservados por las órdenes religiosas jesuita, franciscana y después dominica, que se desplazaron desde el puerto de Loreto tras una inundación en el año 1830, así como un amplio acervo seguramente acumulado con posterioridad en la propia ciudad paceña, cuando ésta se convirtió en cabecera del distrito sur del territorio, sede del primer ayuntamiento y por último capital del actual estado de Baja California Sur. Según narra el historiador Miguel León Portilla, apasionado estudioso de la historia baja californiana, durante una visita que realizó a La Paz en 1968, el profesor Armando Trasviña Taylor lo llevó a visitar un almacén donde se conservaban de manera provisional y precaria documentos de gran valor histórico que se remontaban sobre todo al siglo XIX y en muy pocos casos al siglo XVIII. En ese entonces, León Portilla fungía como director del Instituto de Investigaciones Históricas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es muy probable que lo hayan invitado a la península para impartir una o varias conferencias en torno a sus investigaciones novohispanas, siendo la visita improvisada al protoarchivo histórico un hecho relativamente casual, pero que una joven generación de sudcalifornianos interesados por la historia y sobre todo preocupados por la conservación de sus testimonios aprovechó para atraer la atención gubernamental. Para esas fechas, el distrito sur del territorio distaba de contar con una universidad. La principal institución educativa local era la Escuela Normal Urbana, y los historiadores nativos eran profesores, maestros de primaria, imbuidos de una enorme vocación cultural. Ellos desarrollaban al margen o como complemento de sus actividades docentes la investigación en torno a una historia regional que para el resto de la República, incluyendo a las principales instituciones del país, sin excluir las educativas, pues claramente el interés de León Portilla era una excepción, suscitaba más desinterés que entusiasmo. Más o menos cercana a esta fecha de fundación del archivo puede ubicarse la publicación de una serie de reportajes en la revista Impacto, realizados por el joven periodista capitalino Fernando Jordán acerca de lo que este sagaz reportero, devenido en brillante cronista, bautizaría como El Otro México. Con dicho título, Jordán publicó un libro reuniendo sus reportajes bajacalifornianos en el año 1951. El volumen se editó en la Ciudad de México, y aunque sus reportajes y el propio libro tuvieron mucho éxito en llamar la atención hacia un rincón, entre comillas, exótico de nuestro país, lo cierto es que la circulación del texto seguramente por esas fechas no fue masiva, sino que se restringió a cierto número de curiosos acerca de un todavía remoto y en buena medida incógnito septentrión. En resumen, la conciencia local, regional y nacional acerca del valor que tenía la historia de la península baja californiana para la comprensión de los procesos históricos que conformaron a nuestro país, corrían a distintas velocidades y por carriles divergentes.
Por parte de los estudiosos locales resultaba imperativa la construcción de una identidad y memoria para el estado subpeninsular aún por nacer, mientras que para los especialistas de renombre nacional, por ejemplo, Fernando Jordán o el propio ya mencionado León Portilla, Baja California no existía, salvo acaso estos destacados nombres, estos destacados personajes. Y si existía, su realidad no revestía mayor importancia ni urgencia. Fuera del tiempo y de la historia. El anterior contexto puede servir para explicar y entender por qué no se contaba hasta 1969 con un archivo histórico peninsular, resultando necesario, si no es que indispensable para ello, la confluencia de una figura académica de talla nacional junto con el interés y entusiasmo de la naciente intelectualidad local. Retomando al mencionado Fernando Jordán, la ciudad de La Paz en la década de los 50, apenas una década antes, poco más de una década antes de fundarse este archivo, era una ciudad situada fuera del tiempo y tal vez incluso de la historia. Cito El Otro México de Fernando Jordán. En el verano, dice, la ciudad muere todos los días. Hay cierta hora, hacia las 3 de la tarde, en que el tiempo se queda detenido, sudando, y el pueblo deja dormir sus pensamientos, embotado por una marea caliente que suspende la vida. Dentro de las casas, los niños se desnudan y los hombres y mujeres se tienden a la sombra sobre los lechos ardientes. Por las calles todo es silencio. No sopla el menor hálito de viento y de las piedras se desprende un vaho que a la distancia distorsiona las rectas y hace aparecer árboles y casas como visiones reflejadas en espejos cóncavos convexos. Las palmeras se duermen inclinadas y sedientas y los laureles de la India abren sus brazos de follaje en una inmóvil espera de aliento que parece no llegará nunca. Frente a la ciudad, el mar de la bahía es de plomo y arde bajo el sol brutal que no permite sombras. Pegado al muelle, un barco duerme en la modorra una siesta eterna, como duerme una siesta de muerte un marinero renegrido, desnudo bajo la toldilla inútil. Entre mar y tierra el silencio se pasea a pasos lentos, ahogando los murmullos, callando las palabras viscosas, poniendo arena en todos los párpados de las ventanas abiertas. Fin de la cita. Tal concepción romántica o bucólica, si se quiere, acerca de una ciudad donde por otra parte se concentraban importantes documentos acerca del devenir regional al tiempo que se acumulaban funciones administrativas y de gobierno, seguramente tuvo como contraparte en alguna medida el desinterés o la indiferencia pública y política frente a la historia. Ni siquiera se contaba entonces con lo que podríamos llamar un sentido de identidad colectiva de cara a un pasado común. Como no era compartida por motivos obviamente geográficos y justamente históricos, la noción de pertenecer a esta república. El nombre mismo del estado de Baja California Sur aún no existía y ni siquiera la península formaba parte de ninguna entidad federativa. Puede llegar a ponderarse con estos datos la gran labor que realizaron los primeros historiadores subpeninsulares del siglo XX, que quizá vistos desde el centro de México son muy tardíos en su descubrimiento de la riqueza de esta porción del mundo, pero en función del contexto local es claro que tuvieron que esperar condiciones propicias para impulsar sus investigaciones. Justamente dentro de esta dialéctica entre una visión local, apartada de los grandes proyectos nacionales o de una historia nacionalista y centralista, de una visión nacional apenas alerta de la verdadera importancia que tuvo la península de Baja California en la historia de lo que terminaría por componer este país, podemos ubicar la difícil comunicación entre dos zonas simbólicas, ambas entre comillas, el centro y la periferia. También ahí situamos las dificultades inherentes al desarrollo de la investigación histórica dentro de una región que la perspectiva centralista condenaba, con despliegue de talentos literarios como los de Jordán, o simplemente a través de la indiferencia burocrática a subsistir fuera del tiempo y, hay que decirlo, con limitadas perspectivas y presupuestos para reconstruir su memoria. Como sea, León Portilla topó en 1968 con una suerte de tesoro documental apenas explorado y al alcance de un grupo de jóvenes investigadores y funcionarios bajacalifornianos. De tal encuentro afortunado nació la iniciativa para fundar este archivo. Documentos inéditos. Actualmente el Archivo Histórico Pablo L. Martínez de Baja California Sur está albergado en un moderno y céntrico edificio con excelentes instalaciones donde se resguarda su acervo documental
una mapoteca y fototeca, además de producirse diversas publicaciones y actividades. Curiosamente, sigue siendo un archivo, entre comillas, periférico, un pequeño repositorio local al cual acuden mayormente investigadores del propio estado o del vecino estado de Baja California. Sin embargo, pensar que sus acervos solo representan un interés periférico o estrictamente regional constituye un grave error, producto de los vestigios de un centralismo todavía presente en todos los ámbitos de la vida cultural de nuestro país. Para ilustrar cómo este archivo de provincia concentra datos importantes acerca de una región mucho más amplia e importante de lo que podría suponerse, voy a exponer dos documentos que ahí se hallan. Se trata posiblemente de los dos únicos testimonios existentes respecto a la entrega de las misiones jesuitas de la antigua California al gobierno virreinal novohispano. Tal cual se sabe, los bienes de los jesuitas en la Nueva España fueron expropiados por dicho gobierno virreinal, incluyendo los documentos inherentes a tal proceso de expropiación, a partir de la expulsión decretada por Carlos III en 1767 y los hechos locales derivados de tal instrucción. A lo largo de poco más de 2 siglos y medio transcurridos desde entonces, la mayor parte de este tipo de testimonios tendió a diseminarse y perderse conforme se ocupaban las propiedades que antaño pertenecieron a la Compañía de Jesús en toda la Nueva España. La mayor parte de los documentos jesuitas relativos a la antigua California se resguardaban en las oficinas de la Procuraduría del Fondo Piadoso para las Misiones de California, ubicadas en el Templo de San Andrés en la Ciudad de México. Huelga decir que tal sitio y otros muchos similares fueron motivo de un considerable expolio, no solo de documentos, sino también de bienes artísticos y culturales de gran valor. Su recuperación resulta en la mayoría de los casos imposible y en algunos, los menos de ellos, poco probable. Como producto de vicisitudes casi increíbles, algunos de estos documentos que estaban en el Templo de San Andrés pueden hoy en día localizarse dentro del fondo jesuítico de la Biblioteca Nacional de Chile, donde fueron a dar luego de incontables peripecias dignas de una novela, bien registradas por el investigador Julio César Montané. Pero en el caso de los inventarios correspondientes con las misiones bajacalifornianas para las fechas de expulsión de los jesuitas, no se sabe que subsista ninguno aparte de los ya mencionados y que aquí estoy mostrando. Ello hace suponer que quizás sus copias nunca llegaron a los archivos franciscanos, orden que tomaría posesión de las misiones ignacianas en 1769, sino que se extraviarían en algún archivo civil, conservándose en cambio los originales dentro de las propias misiones, de las cuales posteriormente serían extraídos para quizá resguardarse en Loreto, sufriendo posteriormente los estragos de la mencionada inundación ocurrida en 1830. El primero de estos documentos corresponde con la misión de San José de Comondú, ubicada en las estribaciones de la Sierra La Giganta. Se trata de un documento de notable interés, además de lo ya mencionado, debido al hecho de que el templo de tal misión fue el único que contó con una planta basilical y fue lamentablemente destruido, como podemos ver, de forma casi total, primero por la naturaleza y después por el aprovechamiento de sus lienzos para la construcción de una escuela en las primeras décadas del siglo XX. Tal misión se fundó en el año 1708 por Juan María de Salvatierra, Juan de Ugarte y Julián Mayorga, con fondos de una donación realizada para este fin por parte del acaudalado comerciante José de la Puente y Peña, marqués de Villapón. El inventario josefino está suscrito el 30 de diciembre de 1767. Lo firman el padre Francisco Inama, sacerdote jesuita, y como enviado del gobierno virreinal, el capitán Fernando de Rivera Moncada, así como sus auxiliares, Guillermo Carrillo, Matías Tomás y José Ibarra de Góngora. Estos últimos, personajes plenamente identificados como parte del personal militar acantonado en el presidio de Loreto, que a la llegada de la orden de expulsión de los jesuitas se vio obligado, junto con otros personajes, a dar trámite a dicha instrucción en contra de sus antiguos jefes, los jesuitas. Posteriormente les tocaría a ellos formar parte de las expediciones que trasladaron numerosos objetos y personas desde la antigua hacia la Alta California, bajo las órdenes del visitador José de Gálvez y el misionero franciscano Fray Junípero Serra. Este inventario, el de San José de Comondú, consta de 4 fojas y se encuentra en condiciones bastante aceptables de conservación.
Sin embargo, trasluce cierta premura en el proceso por medio del cual los mencionados y alguna pequeña cuadrilla seguramente debía recorrer rápidamente los distintos emplazamientos jesuitas para recibirlos de manos de los misioneros antes de que estos se trasladaran a Loreto para embarcarse rumbo al exilio. Por ejemplo, no existen en ellos mención alguna de los edificios misionales y cuando se refieren a objetos de interés artístico, como por ejemplo pinturas, su descripción es sumamente somera, obviando los temas representados. Se enumeran, en cambio, bienes de iglesia, casa, cocina, bodega y caballada, es decir, el ganado mayor y menor con el cual contaba la misión. También se relacionan sus deudas con la misión de Loreto y otras misiones de la península, lo cual deja ver el intenso intercambio de bienes que sostenían entre sí los diversos emplazamientos. Llama mucho la atención que entre los bienes de esta misión de San José se enumeren varias onzas, entre comillas, cito, de azogue de Sonora, cito también plata de fuego de California, e incluso oro, lo cual nos da a entender que la minería no era en modo alguno actividad ajena a la vida cotidiana de las misiones jesuitas. Por más que los misioneros no simpatizaran con el sistema de explotación que permitía obtener metales preciosos en la costa, así como en la región sur de la propia península, es evidente que recibían como pago por la compra de bienes diversos producidos en las propias misiones, tales como vino, legumbres, maíz, aceite, etcétera, esos objetos. Incluso si, como se afirma, poseían ciertas reservas de azogue, una misión como es el caso de esta, no parece descabellado deducir que en algún momento los propios misioneros, con las misiones, se realizaron actividades de extracción o depuración de plata y oro. Aparte de eso, el inventario nos deja ver la presencia de objetos suntuarios como 5 cálices de plata, 3 de ellos sobredorados con sus pátenas, así como 4 pares de vinajeras también de plata, 2 conchas de plata para los ritos del bautismo, una cetro de plata con hisopo, un ternario de crismeras con su cajita, todo de plata, 2 incensarios y navetas también de plata, al igual que una custodia de plata sobredorada y un atril de plata. Como podemos deducir por esta lectura, la supuesta pobreza de las misiones jesuitas estaba, como bien dice el padre Juan Jacobo Beger, misionero, cito, en todas partes, menos en las iglesias, fin de la cita. Pues asimismo se enumeran diversas ropas y ornamentos, algunos de ellos elaborados en Damasco, y suponemos que muchos con seda de Oriente, como este que puede observarse aquí, que sobrevive hasta la fecha en la misión. Sobresale también la presencia de 4 telares con sus implementos, también 36 piezas de, cito, loza de chino. No se mencionan esculturas dentro del templo, pero se infiere que debió haber al menos una del patrón San José. Respecto a sus animales, la misión tenía más de 100 cabezas de ganado mayor entre mulas, burros, caballos, etcétera, pero no vacas, así como poco más de 1000 cabezas de ganado menor, tanto de lana como de pelo. El segundo inventario corresponde con la misión más norteña de Santa Gertrudis la Magna, fundada en el año 1752, con fondos igualmente aportados por el marqués de Villapuente. Está firmado el 16 de enero de 1768, lo cual seguramente nos remite al proceso de traslado que debieron realizar los delegados del gobierno virreinal desde el centro de la península, donde se encuentra la misión de San José, hasta sus zonas más apartadas, como la zona donde se encuentra la misión de Santa Gertrudis. Lo suscriben este inventario el misionero Jorge Retz y el mencionado capitán Fernando de Rivera Moncada, esta vez teniendo por testigos a 4 personas, seguramente también soldados de cuera del presidio de Loreto, cuyos nombres aparecen como José María, sin ser legible el apellido, Juan Bautista, sin que se pueda leer el apellido, José y Juan de Osuna. Se trata de un documento que muestra huellas de deterioro por humedad, así que posiblemente se haya visto afectado por la mencionada inundación lauretana de 1830, lo cual vuelve ilegibles ciertas porciones de sus 4 folios. Se enumeran en ellos bienes de iglesia, casa, cocina y bodega, así como ganado. En la comparación de ambos documentos se nota que se llenó una especie de machote o formulario de registro que deja fuera también, por desgracia, la descripción del inmueble.
Del mismo modo que en San José, aquí se encuentran alambiques y prensas relacionados con la fabricación de aceite de olivo, pero también, cito, 28 tinajas, 9 botijuelas y algún vino. Fin de la cita. También hay herramienta descrita como de fragua y numerosos implementos de carpintería y albañilería, lo mismo que en Comonú. Se nota que la abundancia de bienes suntuarios en esta misión norteña no era menor, pues enlistan dentro de la iglesia 3 cálices de plata con sus pátenas, uno de ellos sobredorado, 4 pares de vinajeras, 3 de ellos de plata y uno de, cito, loza de China, 2 campanitas de plata, un atril de plata, 2 incensarios con navetas, una custodia sobredorada, 2 ciriales, una cruz, 6 blandones, 4 crismeras, un copón pequeño y una concha para el bautizo, todo ello de plata. Esto, además de medio alfombras, numerosas vestimentas litúrgicas, una escultura de Nuestra Señora del Rosario y otra de Santa Gertrudis. Como el manuscrito está incompleto, se deduce la existencia de una tercera estatua dedicada a una virgen con el niño, que seguramente fuera una imagen de la Virgen de Loreto. El ganado de esta misión, ubicada en tierra llana, pero no fértil, ascendía a poco más de 400 reses, más de 100 bestias entre caballos, mulas, yeguas, etcétera, y poco más de 1000 cabezas de ganado de lana y cabrío. Como en esta misión no se conservan la mayoría de sus bienes, retomé algunas imágenes de objetos que se conservan en la actual Catedral de La Paz, pero que seguramente proceden de otras misiones de la península Baja California. Conclusiones. Los inventarios encontrados en el archivo Pablo L. Martínez de 2 misiones jesuitas baja californianas que fueron entregadas al gobierno virreinal entre las últimas semanas de 1767 y las primeras de 1768 constituyen documentos excepcionales respecto a un momento histórico del cual sabemos solo generalidades, pero dentro del cual, al menos en el terreno de la historia del arte, desconocemos con precisión los procesos en que se vieron involucrados numerosos bienes conseguidos, importados o fabricados por los propios misioneros ignacianos de la antigua California. Su actual disponibilidad de estos documentos, merced al esfuerzo de conservadores, investigadores y autoridades de la periferia mexicana, nos permite aportar observaciones fundamentales para desmentir la supuesta pobreza de las misiones jesuitas o su aislamiento frente a la eficaz red corporativa de la orden, que les permitía participar en un bullicioso intercambio de ideas, objetos y personas, enlazándose no solo con la zona central del virreinato, sino también con otras partes del mundo, desde las cuales circulaban sedas, pinturas y porcelanas, entre otras muchas piezas que aún ameritan una investigación más minuciosa respecto a su historia y características materiales. También, estos documentos son un testimonio invaluable respecto a los intercambios entre las propias misiones peninsulares y otros emplazamientos ubicados en el noroeste de la Nueva España. Muchísimas gracias por su atención.